Bien, el título de hoy, los que habéis visto la invitación, y Juan lo ha repetido, es Un día cualquiera. Hoy es un domingo cualquiera, de los tantos que hemos vivido en nuestras vidas. Yo he calculado más o menos, porque claro, a ver, estoy cerca de los 46, pero todavía no los he cumplido. Me faltan 3 mesecillos. Entonces, más o menos he mirado cuántos domingos he vivido en mi vida y más o menos unos 2.200 domingos he vivido. Unos cuantos ya, ¿eh? Muchos de ellos fueron domingos cualquiera. Ni fu ni fa, ni me acuerdo ni me importan. Pero algunos fueron diferentes. Y puede ser que tú hayas vivido muchos domingos, o pocos si eres muy jovencito, pero ya has vivido unos cuantos domingos en tu vida. También has vivido unos cuantos lunes, unos cuantos martes, unos cuantos miércoles, y así podemos seguir, ¿no? Pero puede ser que ningún día haya marcado nada especial en tu vida. Hayan sido pues días de los tantos que hay, ¿no? Días de trabajo, días de esfuerzo, días de cansancio, días de enfermedad, días mejores, días peores, días en los que uno parece que toca el cielo, días que uno se hunde en la miseria. No sé si solo me pasa a mí, pero yo estoy segura que en general sí, también le pasa a Juan, menos mal. Dentro de este tipo de vida que vivimos hay días que de alguna forma están ahí y no nos acordamos ni siquiera de ellos. Nuestro cerebro ni siquiera lo procesa. Y sabéis, muchas veces pasa la vida, va pasando los años. Ya os dije, yo estoy cerca de los 46 y no sé cómo he llegado hasta aquí. Esto es una locura y no para. No puedo detener el tiempo. Pero vivimos con lo que nuestros ojos ven, con lo que nuestros oídos escuchan y con lo que nuestras manos palpan. Cosas tangibles. Muchas veces en las familias hay un gran deseo porque hay el nacimiento de un bebé. Algunas parejas no pueden tener bebés o están esperando ese evento con una especial alegría y llega el momento y parece que ese día es ¡buah! El no va más. Por fin ha nacido el bebé. ¿Qué pasa un tiempo más tarde? Pues que ya no es un evento, obviamente, ya está ahí el bebé, no duermes bien, hay que levantarse para darle de comer, llora mucho, el niño va creciendo y la vida empieza a tener una marcha rápida de una cosa a otra, de otra cosa a otra, y lo que en un momento fue un evento especial se difumina y se queda pues como un día cualquiera más. Algunos vienen a estas reuniones, algunos habéis venido invitados y estoy súper feliz de que estéis en este lugar, y otros en el mundo entero hay mucha gente que va a la iglesia el domingo, porque el domingo pues, es como el día de la religión dentro del cristianismo. Otros celebran otro día, como el sábado, pero dentro del cristianismo en general es el día domingo. Y tú vienes a la iglesia pues porque de alguna forma, pues no sé, porque tu parte religiosa se vea satisfecha, ¿no? Yo conozco a gente que va a la iglesia porque se sienten bien, han cumplido sus obligaciones, que era venir a la iglesia el domingo, y han cumplido con su parte religiosa dentro de su vida. Otros vienen a la iglesia porque la situación en este momento no está bien, o económicamente, o de salud, o estás esperando papeles, o estás esperando algo muy especial que parece que nunca se da. Entonces, mucha gente va a la iglesia para ver si esas cosas se van arreglando. A orar por mi primo que está enfermo, orar por mi tal, o yo estoy mal de salud. Y es como espero el milagrito de Dios en ese día domingo. Y puede ser que para ti el domingo sea un día cualquiera aunque vengas a la iglesia. O puede ser que hoy sea el primer día del resto de tu vida. Algún día yo he entrado en ese domingo especial. Tuve un momento con Dios que transformó mi vida por completo. Yo me crié dentro de una iglesia como esta, en cuanto a la creencia, en cuanto a las formas, no se parecían en nada. Pero en cuanto a la creencia, sí, era la misma creencia.
Y yo me crié leyendo la Biblia y orando porque se me obligaba a hacerlo. Y sin embargo, mis días eran días cualquiera. Dios para mí no significaba nada. Pero un día cualquiera, Dios hizo una locura. Irrumpió en mi vida. Irrumpió. No le pedí que viniera. Irrumpió en mi vida y me mostró el pecado que había en mi corazón. Y eso fue tremendo. Eso fue mi primer encuentro con Cristo. Fue algo que cambió mi vida para siempre. Nunca más fui la misma. Dejó de ser un día cualquiera para ser un día muy especial. Mirad, hace más de 2000 años el mundo no era un lugar apacible y seguro. Hoy en día vemos las noticias, vemos las guerras, vemos lo que está pasando, Palestina, Israel, vemos los conflictos. En todo el mundo hay conflictos. Y pensamos que, bueno, estamos en un tiempo difícil. Pero hace 2000 años la situación en la zona de Palestina, de Israel, estaba tremendamente mal. Estaba el mundo romano aplastando esa región porque les convenía. Querían sacar tajada de esa región y la tenían oprimida. La gente moría día tras día. Habían crucifixiones como la cosa más natural del mundo. Avenidas enteras estaban llenas de personas crucificadas, niños incluidos. Y algunas veces se alumbraban como antorchas los caminos con esos cuerpos crucificados que se podían llegar a dejar hasta 3 días. La vida era terrible en aquel entonces. Si tú piensas que tu vida es complicada hoy aquí, allí era terrorífica. Y sin embargo, para ellos eso era su rutina, era su día cualquiera. Hoy puede morir cualquiera de mi familia, hoy pueden venir y darme una paliza y tienen derecho porque son los que mandan, son los romanos. Hubo 200 años más o menos de una locura extrema en donde los judíos no querían someterse a los romanos, habían revueltas cada 2 por 3 y estaban esperando un Mesías, estaban esperando a un hombre, a un libertador por sus escrituras, pero las habían malinterpretado. Habían entendido que el libertador iba a levantarse contra el poder de los romanos y los iba a destrozar. Y entonces la nación judía volvería a brillar como tenía que brillar. Y hubieron situaciones que hicieron que los fariseos pensaran, los fariseos eran la parte religiosa de aquel entonces y también la autoridad espiritual y la autoridad de los judíos. Y ellos pensaron, vamos a hacer una alianza. Eso no estaba tan claramente dicho, pero tenían como una especie de alianza con el poder romano y así, de alguna forma, los protegían de algunos enemigos, pero también sacaban tajada de los romanos. Hay una especie de, no lo decimos, ¿no? Pero yo te extorsiono un poquito y tú me das lo que, ¿no? Era un poquito el acuerdo del mundo religioso de aquel entonces. Como podéis ver, la situación era horrible por donde la vierais. Y aún así pasa una cosa tremenda, un día cualquiera. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Pero cuando se cumplió el tiempo, mira, tú puedes vivir día tras día tu rutina, pensando que lo que haces tiene repercusiones materiales. Si yo trabajo, tengo dinero. Si yo estudio, pues a lo mejor ambiciono un buen puesto en el futuro. Puedes vivir el día a día, trabajando por lo que tú tocas y lo que tú ves. Pero cuando se cumple el tiempo, Dios irrumpe y rompe esa rutina y atraviesa esa parte material de nuestras vidas y está obrando en lo espiritual. Yo veo cristianos que solo ven lo que es tangible, que se desesperan cuando no ganan bastante dinero, que se hunden como los demás porque no ven la parte espiritual, jamás llegan a ver lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Dios ya había metido a su Hijo Jesucristo en esta tierra, en el peor momento del pueblo judío. Y nadie lo supo, algunos lo sabían, pero no es que hubo de repente una fiesta nacional y dijeron, ahora ha llegado nuestro Salvador, este es el tiempo. Nadie lo supo. Jesús
nació en un pesebre de una forma paupérrima, sin ninguna gloria, sin nada que dejara ver que se estaba moviendo toda la historia de la humanidad. Hay una canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Si solo pudiéramos abrir nuestros ojos y empezar a ver lo que está pasando en el mundo espiritual, muchos dejaríamos de vivir con la cabeza clavada aquí en la tierra, porque se está moviendo cosas. En esta mañana a lo mejor has venido pensando que venías a una reunión donde habrían canciones y cosas que te gustarían y otras que menos. Y luego hay encima un picoteo. Pero a lo mejor no has visto que Dios está en este lugar, que Dios está ya empezando a moverse. Desde el primer segundo Dios ya estaba en este lugar. Cuando hemos pedido que Dios se manifieste, Dios ya está obrando. Por eso algunos tienen el corazón que se les contrae por momentos, porque Dios ya está obrando en este tiempo. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo era Jesús, Dios, el creador del universo, el que dijo y fue. Y habitó en medio de la humanidad, sin que la humanidad se diera ni cuenta. Solo unos pocos pudieron tener ese privilegio. Jesús, pasaron los años y no se quedó bebé, sino que fue creciendo, y como estos niños, que algunos cantan tan bien, que nos han deleitado con esa voz de ángel, fue creciendo, pero seguía sin pasar nada. Para la gente, para los vecinos, para los amigos, Jesús era uno más de sus hijos. Se iba criando pues con los demás. Era de Galilea, de Nazaret, y ya está, era uno más. Nadie estaba sospechando que en el peor momento de la historia Dios estaba pisando la tierra y se estaba moviendo en el mundo espiritual algo que todavía nadie sospechaba que iba a pasar. Cumple 30 años, esa era la mayoría de edad en aquel tiempo para los judíos, y comienza a hacer cosas extrañas este Jesús, el vecino, el amigo, el que estaba ahí, el que se crió con los demás. De repente va a la sinagoga, lee un texto en un rollo que estaba escrito por el profeta Isaías y dice, se está cumpliendo esto delante de vuestros ojos. Un pasaje que hablaba claramente de la venida del Mesías. Hoy se está cumpliendo esto entre vosotros. Y la gente se miraría como diciendo, ¿qué dice Jesús? ¿Qué está diciendo? Pero de repente ves que en la sinagoga se manifiesta un endemoniado. El mismo que venía todos los días al mismo sitio, cuando le tocaba, se manifiesta. Porque Jesús tenía toda autoridad. Y cuando Jesús comienza su ministerio, los endemoniados eran liberados. Los enfermos eran sanados. Los muertos, algunos, han sido resucitados por el poder de Jesús. Aún así, la gente seguía sin ver lo que estaba pasando. Es verdad que a veces la desesperación hace que solo te fijes en un detalle, en una cosa. Es que yo quiero este milagro, yo quiero esto, yo quiero que Dios me haga esto, yo quiero que Dios me dé esto. Y no estás viendo todo lo que se está moviendo alrededor de ti, todo lo que Dios está preparando alrededor de tu vida. Es curioso, Jesús sanando enfermos, liberando endemoniados, y no pasa nada. Los romanos siguen oprimiendo. ¿Pensáis que habían menos crucifixiones porque Jesús hacía milagros? No, seguía todo exactamente igual. Todo el mundo seguía funcionando, seguía siendo un día cualquiera para muchísima gente, pese a que Jesús, Dios hecho hombre, estaba haciendo milagros y se estaba moviendo en la tierra. Y es curioso porque la gente, viendo lo que él hacía, pensó, uy, este podría ser el Mesías, porque mirar las señales que hace, está sanando enfermos. ¿Nos conviene tener a este tipo por Mesías? No estaban pensando que era la palabra de Dios, sino que pensaban, nos conviene tener a este tipo por Mesías. Que él vaya en contra de los romanos, que demuestre, no sé, un poder sobrenatural y los mate a todos. Y Jesús jamás se quiso hacer rey.
de los judíos, jamás. Cada vez que querían nombrarle como rey, él se escabullía y se iba y seguía con su obra. Y vemos que en una ocasión se comportó como uno en un país donde hay hambre desea que se comporten los políticos. Multiplicó la comida, multiplicó los panes y los peces y lo hizo 2 veces con multitudes. Yo pienso que cuando Jesús hizo eso, la gente lo vio claro. Dijo, este es el Mesías, este nos da de comer, este sí, porque estaban viviendo en la pobreza. Y Jesús, en vez de decir, pobrecitos, hay que entenderles, les dice, vosotros me buscáis no porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. Y las señales milagrosas puedes decir, bueno, vamos a ver, ¿qué más da que les diera de comer o que sanara enfermos? Era en su ventaja, ¿no? Y Jesús dice, no habéis visto, no venís hacia mí porque hayáis visto las señales. Las señales mostraban a un Jesús que iba a cargar con el pecado del pueblo. No que les iba a dar un poder y una autoridad física y material. Él iba a pagar por los pecados del pueblo. Nadie había meditado en eso, porque la gente no se sentía tan mala como pasa en este tiempo. No soy tan malo, no pasa nada. La culpa lo tienen los romanos, la culpa siempre la tienen los demás. Cuando yo actúo mal es porque el otro me ha provocado. ¿Cómo un judío no iba a odiar? ¿Cómo no iba a odiar si a lo mejor le habían violado a su hija? O le habían matado a alguien de su familia o al vecino, o le robaba la comida, la cosecha. ¿Cómo no lo voy a odiar? Cuando la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, vemos que, aunque parece que en este momento Jesús era un gran político, deja de serlo radicalmente e inmediatamente. Porque Él habló del reino de Dios. Él habló de un reino que ya se estaba moviendo desde el momento que Juan el Bautista había anunciado su venida. Un reino que se estaba instaurando en la tierra, que nadie podía ver. La gente seguía viendo lo que veía y palpando lo que podía tocar. No veían el reino que ya estaba ahí. Y los fariseos un día, para ponerlo a prueba, le dicen, a ver, ¿cuándo vendrá ese reino? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo? Y Jesús dijo, el reino ya está aquí entre vosotros. No podían verlo porque solo veían su interés económico. No podían verlo porque sentían odio por Jesús. Y bien, en su primera enseñanza de lo que era el reino, Él dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite la capa, déjale que se lleve también la túnica. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Haced con los demás como queréis que los demás hagan con vosotros. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué estáis haciendo de extraordinario? Si amas a tu amigo, al judío, al que piensa como tú, al que camina como tú, al que se mueve como tú, al que es de tu familia, ¿qué haces de extraordinario? ¿De verdad te sientes buena persona por hacer eso? No estás haciendo nada que no haga todo el mundo de forma natural. Dice, hasta los pecadores se portan así. Amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será grande vuestro galardón, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esta es la peor campaña política de todos los tiempos. Ya no se le vota para nada a Jesús. Ya creo que muchos adeptos ese día se fueron. Queremos un Mesías que nos libere del opresor. Es casi un mensaje diciendo, ¿tú has visto lo que te ha hecho esa gente? ¿Tú sabes cómo te están tratando? ¿Tú has visto cómo te roban tus cosechas y te mueres de hambre tú y tu familia? ¿Has visto cómo crucifican a todo aquel que quieren poner como ejemplo público? Pues a ese, si te roba,
le vas a dar más. Si te da un puñetazo en una mejilla, le vas a poner la otra. Y vas a empezar a bendecirlo, a amar a aquel que te está haciendo tremendo daño. Y así serás hijo del que está arriba. Porque el que está arriba sigue haciendo salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Dios sigue permitiendo que haya gente con muchísima maldad que tenga posibilidad de arrepentirse de sus pecados. Si ellos hubieran sospechado que el reino de Dios era también para los romanos, se hubieran rasgado las vestiduras. En su cabeza solo los judíos podían ser salvos. Y Él estaba dando un mensaje de amor para un mundo que realmente no se lo merecía. Vemos que en todo lo que Él hizo, si tú lees los evangelios, ves que jamás se llevó bien con los religiosos, con los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Ellos iban a por Él, lo odiaban. Su sinceridad, su transparencia y su palabra de verdad la odiaban porque estaban corruptos. Ellos amaban el dinero, amaban el poder, por eso se aliaban con los romanos. Y es que, pensándolo bien, la religión y Jesús no se llevan. Y tú puedes decir, perdona, dentro de mi religión está Jesús. No, tú lo has metido, pero el verdadero Jesús no está en ninguna religión. El verdadero Jesús no quiere que el hombre haga cosas para llegar hasta Dios. Esa es la religión. Hago cosas, me esfuerzo, soy buena persona para llegar hasta Dios. Me merezco el cielo. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Todo lo mejor, lo excelente, lo mejor que puedas hacer en tu vida es una basura para Dios. Porque para llegar hasta Dios, que es 3 veces santo, no podemos hacer absolutamente nada. Jesús podía haberles dicho en ese momento, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Muere a tus anhelos, a tus ambiciones, a lo que tú quieres. ¿Tú quieres demostrar que eres una persona que me sigue, que eres religiosa? Vas a tener que morir, que tomar tu cruz y seguirme. A la gente no le gustaba este mensaje. La gente se iba cuando escuchaba ese mensaje. Ya les daba igual que hubiera sanado al que fuera. Jesús era una persona que los estaba violentando. Un viernes cualquiera, para muchos, Jesús acabó siendo crucificado en medio de 2 ladrones. Era un viernes cualquiera para muchos. No tenía la menor importancia. Sabéis, los fariseos ya no podían soportar tan tremenda rivalidad con Jesús. La gente lo seguía a Él. Y cuando la gente seguía a Jesús, dejaba de fijarse en los fariseos. Los fariseos eran personas a las que les gustaba que la gente los adulase. ¡Oh, qué bien ora! Mira cómo da limosnas. Mira al fariseo las buenas obras que hace. Era parte de su personalidad. Y de repente la gente pues ya no miraba a los fariseos, estaba pendiente de lo que hacía Jesús, era mucho más llamativo. Y lo odiaban con toda su alma. Entonces, encuentran la forma de arreglarlo con Roma. Sabéis que ellos no podían crucificar a nadie, ellos como muchos, si daban muerte a alguien, podían lapidarlo. Pero el crucificarlo era mucho más interesante. ¿Sabéis? Cuando alguien moría crucificado, todo el mundo daba por sentado, y especialmente el mundo judío, que ese era un maldito, porque en la ley estaba escrito que maldito el que muere en un madero. Entonces querían hacer un golpe que quedase bien, que la gente se diera cuenta que ese tío era un charlatán, que no servía para nada, que no era el Mesías. La religión mató a Jesús. La religión, tus pecados y los míos.
mató a Jesús. Jesús estaba escrito encima de su cabeza, Rey de los judíos. Qué burla, ¿no? Y muchos se acercaban y miraban esos 3 cuerpos y el del medio estaba destrozado. Los 2 otros cuerpos no habían sido tan mutilados como el del medio, porque el del medio había sufrido doble castigo. Primero lo habían flagelado con esas puntitas de hierro que hacían que la piel se levantara. Probablemente el que le viera, le diera hasta asco mirarle, porque tenía toda la piel desquitada, o sea, desencarnada. Se podía ver los músculos, se podía ver los tendones y mucha sangre caía de esa cruz. Y mientras la gente pasaba delante decía, a otros salvó. ¿Por qué no se salva a sí mismo? Anda, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Hasta un ladrón a su lado le decía eso. ¿Y sabes qué? ¿Por qué hacían eso? Porque eran como muchos de nosotros, tantas veces. Solo veían lo que tenían delante de sus ojos. No podían ni ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Sabéis? En el mundo espiritual, mientras Jesús estaba siendo crucificado, había un mover como nunca en toda la historia de la humanidad. Se estaba moviendo de todo en el mundo espiritual. Hacía años y se había dicho lo que estaba resonando en ese momento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente piensa, muere por sus pecados, es un maldito de Dios. Y Jesús está cargando con el pecado de los que lo están condenando, de los que lo están blasfemando, de aquellos que ni siquiera se han presentado como sus discípulos, que huyeron a la primera. Está cargando con el pecado de la humanidad, de los siglos pasados y de los siglos venideros. Y eso está pasando un viernes cualquiera dentro de la historia de la humanidad. Un viernes cualquiera, Jesús murió. Y con Él, para algunos, el sueño de que fuese el Mesías, el libertador. Algunos se quedaron con el trauma de decir, ¿no va a ser el Mesías el que nos va a libertar entonces de los romanos? Algunos se quedaron así. Otros dijeron, bien, mi mayor rival ha muerto, los fariseos. Y para otros siguió la rutina, su vida, su religión tal cual. Cumplieron con los rituales de la Pascua, hicieron lo que tocaba que hicieran y eso no alteró en nada la rutina de sus vidas. Puede ser que porque jamás han visto lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. Y mientras ese cuerpo seguía ahí colgado en la cruz, se podían oír las palabras que decían, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si yo pensase que mi reino es de este mundo, aquí vendrían ángeles y me sacarían de aquí, me librarían de esto, no pasaría. Pero mi reino no es de este mundo. Lo que para algunos a simple vista se está viendo y lo que está pasando espiritualmente ni se parece. Pensamos que a Jesús no le quedó otra que aguantar semejante tortura y humillación. A veces pensamos, al que torturan, al que matan, es que no le queda otra. ¿Sabéis a quién no les quedó otra de morir de esa manera? A los 2 ladrones que estaban crucificados con Jesús. A ellos no les quedó otra. Ellos eran ladrones, eran gente de mala vida y tarde o temprano, un día cualquiera, acabarían siendo ajusticiados. Y acabaron pues como les tocaba, pero no podían hacer otra cosa más que sufrir ese castigo. Jesús no estaba en ese mismo saco. Jesús podía evitar estar en la cruz.
Él decidió dar su vida y pagar por nuestros pecados. Dice Juan 10, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita. No lo cogieron los romanos y lo crucificaron, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y llegó el sábado. El sábado es un día terrible, ¿sabes? Jesús ha muerto ayer. Para los que lo amaban, para los que tenían alguna esperanza en Él, los que estaban cerca de Él, las mujeres que estaban cerca de Él, toda la gente que aún tenía cierta esperanza, el sábado fue un día, el peor día, el día que mucha gente le toca vivir en esta tierra, porque les pasa cosas muy duras. La muerte de un ser querido, tragedias, cosas incontrolables que te vienen de repente. Y luego llega el día de después, el día de silencio. El día en donde ya no vas a llorar mucho porque no tienes ganas de llorar. Solo escuchas el silencio. Solo escuchas que ya no hay esperanza, ya no hay visión, ya no hay futuro, ya no hay nada, se acabó. Y una vez más, la gente seguía viviendo por lo que veía y por lo que sentía. Y algo me preocupa. Mucha gente, y hay gente en este lugar, que ha quedado entre el viernes y el sábado. Sí crees en Jesús, sí crees que ha muerto en la cruz del Calvario, pero lo sigues viendo allí. Está en el crucifijo, ahí puesto, y de ahí no se mueve nunca. Sigues oyendo el silencio de Dios en tu vida. Sigues sin ser consciente de cuánto Dios te ama, de todo lo que Dios ha hecho por ti. Sigues buscando las migajas de un milagrito. Sigues viniendo a la iglesia de vez en cuando para satisfacer tu religiosidad. Pero Jesús sigue muerto para ti. Y no es solo cuestión de religión. Es que a veces tenemos muerte dentro del alma y no llegamos a sentir a Jesús, ni verlo, ni entender nada. Mi oración en este día es para que el Espíritu Santo te muestre que hubo un domingo. Hubo un domingo, el domingo más increíble de toda la historia. Una vez más, para algunos un día cualquiera, pero para el mundo espiritual fue el día más increíble de toda la historia. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, dijo Jesús. Y sabes, Jesús fue a las entrañas de la tierra, mientras en la superficie de la tierra se oía el silencio, el lamento. En las entrañas de la tierra, Jesús, su espíritu, fue a anunciar a los espíritus muertos que había vencido al pecado, que tenía atenazada la humanidad entera, que ya no eran solo los judíos que se iban a salvar, era todo aquel que creyera en Cristo como su Señor y Salvador. Y se podía escuchar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria sobre lo que nos está atando. Hay demonios que atan tu vida. Hay cosas que no te dejan levantar la cabeza. Y sin embargo, Jesucristo ha vencido todas esas cadenas que te tenían atado para darte una nueva vida. No necesitas permanecer en el silencio del sábado. No necesitas un crucifijo. Jesús ya no está ahí clavado. Ha vencido a la muerte. ¡Aleluya! Dios canceló la deuda que había en contra nuestra y que nos obligaba con sus requisitos legales. Le puso fin clavándolo en la cruz. La deuda era nuestro pecado, era nuestro pecado. Fue cancelada la deuda por medio de Cristo. Dios venció a los demonios que tienen poder y autoridad. Los humilló públicamente, llevándolos prisioneros en un desfile victorioso.
Ya no hay demonio, ya no hay atadura, ya no hay nada que te pueda seguir sometiendo a una vida de pecado, a menos que tú decidas vivir ahí. Hoy es día para entrar de sábado a domingo. Y mi llamado en esta mañana es para todos aquellos que a lo mejor van a la iglesia desde hace años. Me da igual, no mires a los demás, pero a lo mejor sigues sintiendo la muerte de Jesús y jamás has experimentado el poder de Dios tocando tu vida y resucitándote. Así que en esta mañana el pastor va a orar para todos aquellos que quieren experimentar vida y vida en abundancia. Todos aquellos que van a entregar sus pecados en la cruz del Calvario, diciendo: sé que has pagado por mí, sé que lo has hecho por mí, que aunque yo fuese la última persona de la humanidad, tú lo hubieras hecho por amor a mí, porque me amas. Aleluya. Milagroso